Bueno, a ver, en primer lugar, el 25,5% fue la inflación de diciembre. ¿Ya hay algún tipo de relevamiento para establecer de cuánto sería la inflación de enero que termina mañana? Sí, se está hablando algún número algo por debajo del 20, principalmente porque desaceleraron muchos de los precios que más habían subido en diciembre. ¿Qué rubros, por ejemplo? Principalmente alimentos y en general todo lo transable, todo lo nominado en dólares, que había estado muy caliente entre noviembre y diciembre, y empezó a desacelerar un poco, y tenemos algunos casos un poco paradigmáticos como el caso de los combustibles, la carne, que incluso presentaron algunas bajas de precio nominal, y eso es lo que hace pensar que va a estar cerca del 20 o un poquito por debajo del 20. ¿Y esta desaceleración, David, o reacomodamiento de precios, a qué se lo adjudicas? Creo que dos cosas principalmente. Primero es que hubo un pico de precios muy importante entre noviembre y diciembre, tratando de anticiparse a todo lo que podía pasar, también de la mano de toda la incertidumbre y de toda la situación macro. ¿Suba que incluyó especulación también? Digo, Claro, ¿en mayor o menor proporción? Es que de alguna medida toda esa incertidumbre y el tratar de cubrirse de alguna manera lo podemos llamar también especulación. Entonces, es cierto que los precios, para ponerlo de alguna manera, subieron demasiado, como uno podría pensar, hasta el dólar, que alcanzó los 1.200 pesos hace 3 meses también, con alto nivel de inflación. Y ese es el segundo punto, que se vio cierta estabilidad, ¿no? Después del hervor inicial, se vio cierta estabilidad con el dólar, en los mercados financieros, y eso también ayudó a traer algún nivel de tranquilidad. David, esto es una foto. Esta estabilización que mencionás, que se rompa la inercia inflacionaria y que por lo menos se quiebre la tendencia de aumentar mes a mes, ¿es una foto o es un proceso? ¿Es una dinámica que se puede anticipar y que va a seguir así? ¿O es una moneda en el aire, digamos? Yo entiendo que tenemos dos momentos. Uno en el que es una tendencia bajista que marcó el pico diciembre, un escalón más abajo enero, un escalón más abajo febrero y probablemente un escalón más abajo marzo. Entonces, del 25, un camino hacia algún nivel cercano al 15, ¿no? Y eso está determinado porque el pico inicial de precios, que movió mucho lo transable, alimentos, etcétera, va surtiendo menor efecto a medida que también el dólar el dólar oficial está frenado, está planchado, y empiezan a traccionar los servicios públicos, que recién ahora empiezan a ver las subas. Entonces, estos próximos meses tracciona menos lo que traccionó inicialmente, diciembre-enero, y empieza a traccionar los servicios públicos. Y te decía dos momentos, sí, y te cierro la respuesta, porque esto va a durar hasta marzo, abril, cuando muchos economistas estamos esperando que probablemente haya o un nuevo salto cambiario o una liberación del dólar que de alguna manera implique un salto cambiario hacia abril, y ahí nos generaría otro efecto inflacionario abril, mayo, junio. Ahora, David, cuando hablamos de salto inflacionario, cuando hablamos de una eventual futura devaluación, todos empezamos a temblar, ¿no? Porque sabemos lo que implica eso en el factor precio de todos los días. Ahora, ¿no es lógico que en una economía que tiene un 20%, si querés, en promedio de inflación, por lo menos en este tramo del año, ajuste o actualice el dólar, que ya a esta altura el dólar 800 queda como ilógico? Exacto. Digo, porque es un precio más de la economía el dólar. Digo, sí, en cualquiera de sus versiones, digo, tiene que terminar acompañando el proceso inflacionario. De alguna manera, digo, aunque nos guste o no nos guste el tema de lo que puede ocurrir en abril o mayo, como recién planteabas. Sí, exacto. A ver, el tipo de cambio siempre termina acompañando, por las buenas o por las malas, porque el gobierno... Los paralelos. Claro, no, el tipo de cambio oficial. El oficial. Y los paralelos de alguna manera demuestran esa temperatura real. Entonces, tarde o temprano, termina acompañando, ¿sí? Lo acompaña mes a mes con el famoso crawling peg, que va siguiendo la inflación, o son saltos discretos, se mantiene planchado y después vuelve a subir. Son cómo se aplica la política económica, pero siempre termina acompañando. Yo entiendo que el gobierno un poco lo que buscó es tratar de generar cierta calma, porque es cierto que veníamos con expectativas bastante complejas, con algún temor de hiper. ¿La logró esa cierta calma? Y la logró. Yo creo que a esa calma financiera, macro, la logró. Hay que hacerte una pregunta, David, porque sí, calma es una palabra que tiene buena recepción, digamos, ¿no?
Ahora, estamos hablando de precios que van al 25% en lo último que vimos, que pueden ir al 20 o al 15% eventualmente, y salarios que efectivamente no están acompañando. Javier Milei dice el 25% para llevarlo en andas al ministro de Economía. Probablemente en la misma narrativa el 20% se va a celebrar. Si tenemos en cuenta que la teoría que lleva adelante el gobierno es que los precios se estancan porque la gente no puede comprar más o porque no convalida precios, ¿es buena noticia, es mala noticia? ¿Esa calma es una calma en medio de una tormenta o efectivamente estamos hablando de un proceso positivo? Te lo pondría en dos lugares de la respuesta porque son ciertas las dos cosas. Digamos, es cierta la relativa calma financiera, por decirlo de alguna manera, respecto a lo que se podía esperar. Entonces, en ese sentido, yo lo leería como positivo, pero también es cierto la profunda pérdida de poder adquisitivo de los salarios, que no es solo pérdida de poder adquisitivo, sino que parten ya de un nivel muy bajo. O sea, parten de haber perdido más del 25% del poder adquisitivo durante los últimos 5 años y a eso le estás restando, ¿no? Claro. Entonces, ese es el gran problema del momento, lo que todo el mundo está sintiendo en el bolsillo y lo que va a impactar de manera directa en la pobreza, porque la pobreza no es otra cosa, el indicador. El indicador de pobreza no es otra cosa que cuánto cuesta el nivel de vida y cuánto gana la gente. Claro. Si eso va a dos ritmos separados, la pobreza, el indicador de nuevo, reacciona de manera inmediata. Todos se empiezan a preocupar, es decir, el de poder adquisitivo alto, medio, bajo o completamente insuficiente para tener una vida por arriba de la canasta de indigencia, digo, todos están preocupados proporcionalmente. Exactamente, Sí, exactamente. algunos mucho más, lógicamente, el que no llega a un nivel de algo lógico, ¿no? Para vivir. Y una Sí. cosita, que el gran desafío acá, yendo a lo que mencionaba recién, es lograr esa estabilidad lo antes posible para que la economía pueda volver a funcionar. Porque es cierto que por ahí es medio difícil de explicar y de entender para uno que está en el día a día que la economía no va a volver a funcionar, es decir, en ese sentido, traccionar inversión, traccionar producción, etcétera, si no se logra cierta estabilidad macroeconómica. Ahora, se me ocurre, ¿a costo de qué, digamos, esa estabilidad? Y hago otra pregunta, porque la sensación es que impera la lógica que esto es lo único que había para hacer, que no había otras alternativas. Por eso te pregunto, ¿a costa de qué? Y si hay caminos alternativos que llevan a otra definición y no a este sufrimiento social en términos de nuestro salario, por ejemplo. Lo cierto es que siempre los asalariados y quienes tenemos ingresos fijos y de alguna manera somos los que terminamos pagando todas las crisis, sea cual sea la salida, y de hecho ya la veníamos pagando porque digamos, veníamos de un proceso de crisis ya iniciado. Yo la verdad es que... Pero parece que eso es natural y que no hay otra alternativa. Yo la verdad es que coincido que no había muchas otras alternativas que lograran mostrar una mejora en el mediano plazo, digamos, en los siguientes 6 meses. La otra alternativa era tratar de seguir como venías, pero en una situación que te llevaba claramente a una situación cada vez más difícil de resolver, porque quiero decirlo de alguna mejor manera. O sea, Si iba yo tirando seguía- la bola de nieve hacia adelante. Mira, estaba buscando las palabras para explicarlo y lo explicaste mejor. pero- Digamos, después iba a ser, o sea, mientras seguíamos esperando, Sí. cada vez que esperábamos, era más costoso desarmarlo. Hacemos una columna de los logros de este gobierno hasta ahora, si es que tiene algún logro desde tu visión, y dame cuáles son los riesgos mayores que enfrenta este gobierno. A ver, primero lleva poco tiempo, ¿no? Entonces, Sí, pero por eso yo digo, creo que uno de los teniendo mayores en cuenta logros, el tiempo que tuvo de gestión. uno de los mayores logros ha sido contener la situación un poco más financiera, que los dólares financieros no se vayan a la estratosfera, lograr esta devaluación que logró, que hicieron sin que se descontrole todo aún más, que el Banco Central haya podido comprar dólares, se haya podido de alguna manera encauzar el problema Sí. de la deuda de los importadores. Digamos que era una de las principales bombas, digamos, un Banco Central sin dólares, Sí. con un dólar volando, muchos pesos. Eso creo que ha sido Sí. uno de los, que es un logro de muy corto plazo, ¿no? Sí, ahora